Ask Reddit. ¿Qué es lo más jodido que sucedió en Reddit? Había una publicación sobre una mujer que quería saber cómo protegerse en caso de que fuera violada y llevada al bosque, o algo así. Quería saber qué evidencia podría quedar atrás, o algo por el estilo. Resultó que cuando la gente revisó el historial de OP, era un hombre, y muy claramente era alguien que intentaba planear un crimen. No estoy seguro si lo estoy recordando correctamente, pero fue súper jodido. Espero que esa persona no haya hecho daño a nadie desde que pasaron los años. Hace un par de años, hubo un hilo de Ask Reddit que preguntaba sobre personas que mataron accidentalmente a alguien. ¿Qué pasó? Alguien lo publicó diciendo que cuando eran niños, solían jugar en este lugar en las afueras de la ciudad con un río enorme y acantilados. Había un niño con necesidades especiales que él y un grupo de otros niños se empujaron desde una colina alta en un día muy lluvioso. Se asustaron, lo abandonaron y se fueron a casa, jurando mantener todo en secreto para sus padres. Aparentemente, el niño desapareció, probablemente murió donde cayó y su cuerpo fue saqueado por animales, o cayó al río mientras estaba herido porque notó que el niño había desaparecido y estaba en las noticias. Alguien respondió a la publicación y publicó un caso de niño desaparecido sin resolver de hace décadas y coincidía con la historia. Incluso miró los carteles de la historia de Reddit y notó que mencionó mudarse de regreso a la ciudad de su infancia, que era la ciudad de donde era el niño desaparecido. También publicó datos geográficos de donde se ubicarían un río y acantilados a poca distancia de una escuela. Aparentemente, todas las publicaciones fueron eliminadas. El hombre que publicó sobre su esposa engañándolo. La esposa fue muy desagradable cuando él la enfrentó e incluso le hizo disculparse por revelarle a su amante a su esposa. El hombre publica en Reddit: ¿qué debo hacer? Esto todavía me está molestando. Reddit, por supuesto, deja a esa perra lo antes posible. Así que solicita el divorcio. El día que él le cuenta, la esposa loca asesina a sus 2 hijos pequeños mientras él duerme en el sótano. Unos días después actualizó Reddit con lo que sucedió. Era noticia nacional. Hubo una historia, el post original fue eliminado, pero encontré una copia. Fuimos al médico varias veces y sabían que ella estaba teniendo una reacción alérgica a algo, pero todas las pruebas resultaron negativas y no pudimos averiguar qué era. Tomó 3 meses más para averiguarlo. Durante ese tiempo, sus reacciones alérgicas se volvieron cada vez más severas. En un momento, ella fue la única bebé en la historia del hospital que tuvo que ser mantenida en una habitación limpia porque parecía tener una reacción en el momento en el que se iba del hospital. Cuando eso sucedió, comenzamos una terapia de eliminación que rivalizaría con el estilo de vida de los monjes budistas. Mi esposo y yo mudamos a nuestro hijo y a mi segunda hija con sus padres porque necesitábamos eliminar todo de nuestra rutina para descubrir qué estaba causando la reacción en nuestra primera hija. Dejamos de usar nuestro jabón, nuestro champú, nuestros desodorantes, nuestros detergentes para ropa, y eso fue incluso antes de que llegáramos a nuestra dieta. Nos tomó 3 meses más, pero lo descubrimos. Nuestra primera hija era alérgica al coco. Los médicos nos dijeron que era un alérgeno particularmente raro y que no estaba en ninguno de los paneles de pruebas cutáneas que realizaron. Cuando descubrimos a qué era alérgica, nos sentimos aliviados, muy aliviados. Pero además de sentirme aliviada, profundicé en un ataque de risa histérica. Me reí tanto que lloré y hasta el día de hoy, mi esposo me dice que no sabía si estaba llorando de alivio o de pura felicidad. Verás, vengo de una cultura que usa el coco casi religiosamente. Está en nuestra cocina, abrimos un coco en eventos religiosos, se usa en casi todos los dulces, está en todo. La razón por la que me reía era por lo mucho que odiaba un uso particular del coco. Cuando era niña, casi hasta que estaba en 8º grado, mi madre me ponía aceite de coco en el cabello todo el tiempo. Se veía grasoso como el infierno, lo odiaba, y una vez que tuve la edad suficiente para comenzar a peinarme, nunca volví a ponerme esas cosas en el cabello. Me estaba riendo mucho porque, por supuesto, tenía una hija con una alergia severa, la única cosa que odié toda mi vida. Nos divertimos mucho contándole a la gente sobre su alergia y todos se rieron porque todos sabían sobre mi odio por el aceite de coco. Le dijimos a mi madre y ella también se rió. Hizo bromas sobre cómo mi bebé debió haberme escuchado hablar sobre mi odio por el aceite de coco mientras aún se estaba cocinando dentro de mí y decidió que ella también debía odiarlo. Todos nos reímos mucho y lo dejamos así. O eso pensé. En cuanto a criar a mis hijos, mi madre era del tipo que solo decía sí, el 99.9% del tiempo. No intervino y respetó todas mis decisiones, incluso si a veces no le gustaban. Por ejemplo, elegí no criar a mis hijos religiosamente, pero aún así los llevé a eventos comunitarios para que pudieran entender sus raíces y a mi madre. Nunca los empujó a orar.
Lo único que continuamente se metió en mi caso, fue lo del aceite de coco. Verás, mi niña tiene el pelo muy texturizado y rizado. Realmente no sabemos de dónde lo sacó, considerando que mi esposo y yo tenemos el pelo lacio que ni siquiera aguanta un clip sin que se nos resbale. Me encantó. Era un poco áspero y mi madre siempre insistía en que un poco de aceite suavizaría los rizos y los haría más definidos. Siempre dije que no. Claro, podríamos haber usado un tipo diferente de aceite, pero mis hijas aún eran muy jóvenes y el proceso de alergia me había aterrorizado de incorporar cosas nuevas en su rutina. Me aseguré de explicarle el porqué a mi mamá también. Recordó lo que habíamos pasado con la sobredosis y su alergia. Me trajo comida y ropa a los hospitales más de una vez. Ella me ayudó a sacar todos mis muebles y ropa de mi casa, cuando estaba eliminando todas las posibles fuentes de alérgenos. Ella me enseñó a cocinar desde cero cuando estaba eliminando ciertos alimentos de la dieta de los niños. Ella sabía todo sobre la lucha de mi primera hija. Hasta el día de hoy no puedo entender cómo hizo lo que sucedió a continuación. Estaba dando un examen parcial ese día a mis estudiantes y tenía que estar en mi laboratorio de investigación tarde esa noche. Mi esposo estaba fuera en una conferencia y nuestra niñera estaba enferma de gripe, por lo que no podía cuidar a los niños ese día, así que hice que mi mamá viniera a cuidarlos por el día. Mi hijo tenía casi 3 años y las niñas 1 año y medio. Las visitas nocturnas con mis padres no eran exactamente comunes, pero tampoco inusuales. Siempre habían regresado de estas visitas muy felices y bien cuidados, así que no dudé en dejarlos con mis padres. Hablaron conmigo por teléfono después del almuerzo y luego, alrededor de las 5 p.m., chateamos por video. Los niños estaban todos tan felices y saludables. Llegué a casa alrededor de las 10:30 p.m. esa noche, y llamé a mi mamá para ver si los niños se habían levantado por casualidad y podía darles las buenas noches. Eché de menos a los niños por unos 20 minutos, y ya se habían ido a la cama, así que hablé un rato con mi mamá, pero ella también duerme muy temprano, así que colgamos y nos acostamos. Me desperté alrededor de las 5 a.m. del día siguiente para ir a buscar a mi esposo, al aeropuerto a las 6. Íbamos a desayunar juntos y luego a recoger a los niños. Recogí a mi esposo, y ninguno de nosotros tenía mucha hambre todavía, así que pensamos que sería un buen regalo recoger a los niños primero e ir a desayunar/almorzar con mis padres. Llegamos a la casa de mis padres a las 7:45 a.m. Mis padres no estaban ahí, mi hijo estaba en la casa del vecino y salió corriendo con el vecino tan pronto como vio que su papá y yo nos deteníamos. Estaba histérico y llorando y no podía calmarlo. Mi presión arterial estaba subiendo porque ahora estoy pensando que algo horrible les había pasado a mis padres. Mi vecina me dice que no está segura de lo que está pasando, pero había una ambulancia en la casa de mis padres a las 6 a.m. y mi papá había corrido y los despertó para ver si podían cuidar a mi hijo durante unas horas hasta que se despertara. Por supuesto que habían dicho que sí. Estoy llamando a mis padres sin parar en este momento y me estoy poniendo frenética porque no sé qué pasó. Mi hijo seguía llorando pero estaba más tranquilo. Sin embargo, todavía no podía explicarme lo que había sucedido. Sinceramente, no recuerdo los detalles de lo que sucedió a continuación, pero de alguna manera nos dimos cuenta de que la ambulancia era del hospital X cercano y violamos varias leyes de tránsito al tratar de llegar ahí. Llegamos al hospital, nos detuvimos en la entrada de emergencia que era solo para ambulancias, dejamos el auto y entramos. Algunas enfermeras se dieron cuenta de nosotros de inmediato y nos preguntaron qué pasaba. Estaba más tranquila que mi esposo en este momento, así que le expliqué que no sabía, pero mis gemelas y mis padres estaban aquí en alguna parte. Nunca olvidaré la mirada en el rostro de esa enfermera. Sabía exactamente quién era yo, en ese momento y estaba a punto de llorar. Otra enfermera nos llevó a mí y a mi esposo a una habitación vacía y nos pidió que nos tranquilizáramos y escucháramos al médico antes de ir a buscar a mi familia. Mi madre había puesto aceite de coco en el cabello de mis 2 hijas cuando estaban jugando el día anterior antes de acostarse. A las niñas les encantaba cuando mi mamá las peinaba y por eso habían pedido trenzas y mi mamá las estaba peinando. Puso aceite de coco en el cabello de ambas porque haría las trenzas más suaves. Según mi hijo, la primera hija, comenzó a sentirse un poco mareada y con picazón cuando mi mamá se estaba peinando, así que mi mamá le dio Benadryl para niños, lo que le dio sueño. Ya que era casi la hora de acostarse de todos modos, los niños se fueron a la cama. Darle Benadryl era algo que hacíamos cada vez que tenía una reacción leve, ya que generalmente significaba que accidentalmente encontró coco de una fuente secundaria. Mi madre simplemente le dio un poco de Benadryl y mantuvo el aceite de coco en su cabello y la puso a dormir. El Benadryl le dio sueño y le impidió despertar o estar lo suficientemente consciente para despertar a su hermano, o llorar. Vomitó mientras dormía y el sarpullido se extendió por todas partes. Su pequeño cuerpo estaba hinchado al doble de su tamaño. Se había asfixiado mientras dormía.
Murió dolorosa y lentamente en las primeras horas de la mañana. Mi madre la había encontrado cuando fue a ver a los niños en la mañana alrededor de las 7 a.m., ella ya estaba muerta para entonces. Mi madre gritó, llamó a mi padre, y ahí fue cuando se fueron al hospital. Mi papá no sabía sobre el aceite de coco hasta que mi mamá se lo explicó y, hasta el día de hoy, nunca había visto a mi padre tan enojado. Todavía no podía mirar a mi madre, por la furia, ni a mí, por la vergüenza, cuando lo vi en el hospital. Se habían apresurado al hospital con la esperanza de que hubiera alguna forma de salvar a mi primera hija y de hacer que mi segunda hija fuera revisada de inmediato, ya que pensó que ella también podría tener una alergia leve. Ni siquiera puedo explicarte las emociones que sentimos mi esposo y yo. Recuerdo ver a mi niña y simplemente estar en negación. No había forma de que ella se hubiera ido. Esto tenía que ser una pesadilla horrible, horrible. Los días siguientes, el funeral y explicarles a mis otros hijos lo que había sucedido son eventos de los que todavía no puedo hablar porque simplemente me rompe una parte. Se investigó a mi madre, a toda mi familia. Una vez casi pierdo a mis hijos debido a la versión de servicios de protección infantil de mi país porque pensaron que mis hijos estaban en peligro. Mi esposo y yo tuvimos que luchar con uñas y dientes para demostrar que quitárnoslos durante este tiempo sería lo peor para ellos en este momento. Mi madre nunca fue arrestada. Mi padre la dejó, aunque no están oficialmente divorciados. La mayoría de la familia de mi madre se niega a hablar con ella, y los pocos que hablan con ella lo hacen de forma limitada. Actualmente vive sola en un pueblo pequeño y cada 2 meses recibo una llamada de ella diciéndome cuánto lo siente y que simplemente me estaba pensando y que si puedo encontrar una manera de perdonarla. Ella quiere venir a verme. Lo único que puedo encontrar para decirles: puedes venir a verme cuando traigas a mi hija contigo.